Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Business Solutions en Google Cloud. Yo soy Maritza Vázquez, lidero el equipo de Partner Engineering a nivel de Latinoamérica en Google Cloud y tengo el gusto de venir a hablarles de nuestras soluciones de infraestructura para escritorios virtuales utilizando nuestra plataforma. Van a poder hacer sus preguntas al final de la sesión, van a recibir un QR code a través del cual pueden acceder a un formulario donde estamos muy interesados en recibir sus preguntas, inquietudes, cualquier tema en el que podamos ahondar relativo a estas soluciones de las que vamos a hablar el día de hoy. Nos interesa muchísimo tener su feedback y nos interesa muchísimo poderlos apoyar en este tipo de proyectos que son importantes para los negocios de hoy en día. Y con esto vamos a empezar. El tema de acceder a escritorios virtuales no es algo nuevo. Desde hace mucho tiempo los clientes han estado interesados en darle acceso remoto a personas que por su rol no están todo el día en una oficina. Equipos de ventas, equipos de entregas, personas que están visitando clientes todo el tiempo, a quienes nos interesa poderle acercar el acceso a los diferentes sistemas de la organización sin tener que depender de estar en un lugar físico, sino que en ese momento crítico en que están de cara al cliente puedan entregarle toda la información necesaria, puedan recopilar toda la información necesaria y enviarla hacia nuestros sistemas centrales para poder hacer mucho más efectiva esa comunicación con el cliente. Con la situación que hemos vivido recientemente, la cantidad de usuarios que requieren acceso remoto a los sistemas de una organización explotó y ha sido súper relevante que las organizaciones puedan disponibilizar accesos de forma segura, de forma flexible a los diferentes sistemas de una organización. Y nos hemos encontrado que para nuestros clientes hay tres grandes prioridades a la hora de habilitar ese acceso a sus equipos. El primero tiene que ver con performance. Necesito poder acceder rápido a los recursos, necesito que la conexión no solamente sea rápida para llegar a esos sistemas, sino que si estoy, por ejemplo, haciendo rendering de videos en 3D, necesito una latencia muy baja en la comunicación para que realmente yo pueda utilizar esos equipos de forma efectiva. Además, hay una prioridad en la flexibilidad, en poderme adaptar a diferentes tipos de dispositivos que mis usuarios tengan disponibles, en poder llegar a cualquier ubicación en la que ese usuario está, incluso si tengo una calidad de conexión de internet muy baja, que yo pueda, como empleado, acceder y ser productivo en mi rol, llegando a esos sistemas a los que necesito acceso. Y la tercera, y muchas veces una de las más importantes, tiene que ver con la seguridad con lo que yo accedo a esa información. Es decir, para muchas organizaciones fue prioritario darle acceso de forma muy rápida a sus diferentes empleados a los sistemas de la organización para que pudieran empezar a realizar su trabajo desde casa si antes no lo estaban haciendo, pero en muchos casos no nos preguntamos qué pasaba con la seguridad de esa conexión que le estoy dando a mis usuarios. Hoy los queremos invitar a pensar en estos tres puntos y a encontrar en qué momento se encuentran ustedes y a ver por qué puede ser interesante una solución de este estilo, si aún no la tienen en su organización. Y si ya tienen algo similar, a evaluar cómo lo hicieron para encontrar dónde podemos apoyarnos de la mejor forma. Y el primer punto del que vamos a hablar tiene que ver con el performance de una solución. Y el performance depende de muchas cosas, pero de una de las cosas más importantes que depende es de la infraestructura con la que estoy prestando el servicio. Google Cloud es una plataforma escalable alrededor del mundo y si hay algo en lo que Google es reconocido es en la capacidad de prestar soluciones de gran escala a nivel mundial con miles y millones de usuarios accediendo de forma concurrente sin tener problemas ni de disponibilidad de la plataforma ni de latencia con la que los usuarios acceden a esos diferentes recursos. Contamos con una plataforma totalmente confiable. Si hay algo por lo que Google es reconocido a nivel mundial es por la estabilidad que tienen nuestros sistemas. De forma que lo que queremos es utilizar esos mismos principios de ingeniería, esas mismas prácticas que tenemos, como ustedes lo ven en la diapositiva, de Site Reliability Engineering, para ayudarles a ustedes a tener sistemas con una gran disponibilidad que se adapte a las necesidades del negocio. Si estoy en una industria que requiere disponibilidad 24/7 del acceso de mis empleados a los sistemas, por ejemplo, o si estoy hablando de producción de bienes,
donde si mi sistema no está disponible, simplemente la planta tiene que pararse, va a ser muy importante contar con este tipo de prácticas y con esta experiencia que tenemos en poder entregar sistemas completamente estables y de disponibilidad casi que permanente a nuestros clientes finales. La velocidad y la escalabilidad con la que podamos crecer va a ser muy importante. Si en un momento determinado mi empresa es tremendamente exitosa y necesito crecer la cantidad de usuarios a la que le estoy dando acceso a mis diferentes sistemas, que no tenga un cuello de botella, que no tenga un problema, que no tenga una falta de disponibilidad del servicio, porque no tengo más VPNs para aprovisionar, porque no tengo más licencias de un cliente de VPN, porque no tengo la capacidad de crecer a la medida que la demanda de mis clientes está creciendo, y lo hemos visto en muchos ejemplos en los últimos meses. Finalmente, el cubrimiento geográfico. Para nosotros en Latinoamérica es muy importante poder llegar con una muy baja latencia, con un muy buen desempeño de las aplicaciones, de forma que no importa si mi usuario está en una ciudad principal o si mi usuario o mi cliente están en una ciudad más remota donde la conexión no es tan buena. Necesito tener una latencia muy baja, lo que solamente se va a lograr teniendo una gran disponibilidad tanto de redes como de puntos de caché, como de puntos de red donde yo me pueda conectar a la plataforma. Finalmente, y nos han preguntado en muchos casos, ¿por qué es importante la nube en la que yo decido trabajar? No es lo mismo cualquier proveedor de nube. Google ha hecho unas inversiones increíbles en los últimos años en crecer la plataforma, en crecer la infraestructura y acercar esa tecnología a nuestros clientes. Estamos haciendo una inversión no solamente en hardware, en crecer, en tener más disponibilidad de centros de datos, de zonas donde tengamos disponibles los diferentes servicios que hacen parte de nuestra plataforma. Estamos haciendo una inversión enorme tanto en nuestra fuerza comercial para poder estar cerca de ustedes y darles esa asesoría y esos ejemplos de cómo lo hacemos en Latinoamérica localmente, adaptándonos a nuestras normas, adaptándonos a nuestras necesidades, a la forma de trabajo de nuestros equipos en la región, sino también en habilitar un ecosistema de partners que pueda ayudarnos a crecer y que pueda empezar a tomar esa experiencia que tienen los grandes partners de nuestra región, implementando ese tipo de soluciones con empresas como ustedes, para traerlos a nuestro ecosistema y que puedan ayudarles a implementar este tipo de soluciones de una forma mucho más eficiente y mucho más flexible. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo la plataforma y cómo logramos darles este nivel de disponibilidad que en muchos casos es sorprendente para muchos clientes? Por un lado, tenemos una gran cantidad de centros de datos y centros de disponibilidad alrededor del mundo, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, donde pueden ver que estamos en todas las regiones. Tenemos una gran disponibilidad de infraestructura para prestar nuestros servicios. Además, tenemos un cubrimiento de redes bastante grande, que lo que nos va a permitir es tener una latencia muy baja en la comunicación entre esos diferentes centros donde tenemos la disponibilidad de los servicios. Además, tenemos una cantidad bastante alta de puntos de presencia y de puntos donde ustedes directamente pueden hacer peering con nuestra red para disminuir aún más esa latencia y mejorar la forma en la que ustedes y sus clientes pueden acceder a nuestros servicios. La infraestructura que tenemos y la cantidad de inversiones que hemos hecho en los últimos años para crecer y para poder llevarles toda la magia de Google, toda esa magia que hace que nuestros servicios tengan una disponibilidad muy alta, pero además con una muy baja latencia en cualquier parte de Latinoamérica, es algo en lo que venimos trabajando y algo de lo que nos sentimos sumamente orgullosos el día de hoy. Hay una tecnología que nos permite dar esa gran disponibilidad del servicio y es algo desarrollado por Google. Es algo que llamamos Live Migration y lo que nos permite es que si en algún momento nosotros identificamos que algún servicio va a fallar o necesitamos hacer una actualización en alguna parte de nuestra plataforma, no vamos a tener que mandarles una alerta diciendo: cliente, lo siento, este centro no va a estar disponible en esta fecha porque voy a hacer una ventana de mantenimiento, sino que dinámicamente vamos moviendo esas cargas a otras ubicaciones que no vayan a tener la misma ventana de indisponibilidad,
de forma que hacemos todo el parcheo necesario para nuestra plataforma sin afectar en ningún momento el negocio de nuestros clientes. Simplemente vamos redistribuyendo esas cargas a lugares que no vayan a estar impactados por esa falta de disponibilidad y nuestros clientes finales no tienen que hacer nada. Es una configuración que ustedes hacen al momento de crear una máquina virtual y es una configuración que pueden cambiar en cualquier momento, donde habilitan esa migración dinámica a otras ubicaciones, de forma que podamos identificar cuáles son esos servidores donde ustedes nos han permitido utilizar esta tecnología, migrarlos de forma dinámica sin ninguna intervención del usuario final y que ustedes no se vean impactados por ninguna ventana de mantenimiento de la plataforma. Esto es algo que nos permite ser una plataforma con un tiempo de indisponibilidad muy bajo comparado con nuestra competencia y que al final va a ser más tiempo en el que su negocio está disponible para recibir pedidos, para hacer lo que sea que su negocio necesita para atender a sus clientes finales. Y un punto más de velocidad tiene que ver con los dispositivos que usan nuestros usuarios para conectarse a esos sistemas internos. Google hoy en día es el único proveedor que tiene la capacidad de prestarles el servicio end-to-end de todo lo que tiene que ver con escritorios virtuales. Así que no solamente tenemos la infraestructura en la que ustedes pueden poner esos diferentes servicios o esas aplicaciones que necesitan servir o esos escritorios que necesitan estar disponibles, sino que además tenemos el hardware que permite que ustedes puedan entregarle dispositivos a sus usuarios que van a ser livianos, flexibles, que inician mucho más rápido, que no van a volverse más lentos a medida que el tiempo avanza, con sistemas operativos optimizados para el hardware específico en el que se están utilizando y diseñados totalmente para la nube. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Que el usuario no va a estar minutos esperando que su máquina inicie, sino que en segundos va a estar lista para que el usuario empiece a trabajar. Esto no solamente nos da velocidad, nos da también flexibilidad para los usuarios y vamos a verlo también un poco más adelante. El segundo punto tiene que ver con la flexibilidad y la flexibilidad tiene varias formas de verse. La primera tiene que ver con que nuestra infraestructura no tiene ni tamaños fijos de máquinas virtuales donde de alguna forma forcemos a nuestros clientes a utilizar un servidor sobredimensionado para sus necesidades, de forma que vamos a poder adaptarnos a esa necesidad real que tiene el negocio en este momento. Si mañana crecemos y necesitamos un servidor con unas características más grandes, con unas características diferentes, no va a haber ningún problema en que ustedes puedan acceder a él. Pero en cada momento van a pagar por segundo solamente por la capacidad que realmente necesitan. Esto es flexibilidad, es adaptarnos a la forma en que sus organizaciones están creciendo, de forma que si tengo usuarios que solamente requieren acceso 8x5, puedo prender y apagar las máquinas sin ningún problema, sin pagar por tiempo adicional. Si tengo otros usuarios que sí requieren acceso 24/7, van a poderlo tener disponible y voy a poder mezclar esos diferentes tipos de usuarios de cualquier forma que mi negocio lo requiera, sin estar forzado por ningún tipo de contrato, por ningún tipo de compromiso que se haya hecho monetario o a nivel contractual de tener un consumo determinado de la plataforma. Y en ningún momento van a estar limitados por una capacidad específica de servidores, lo que va a permitir que incluso, y esto es algo que encuentro súper interesante y la verdad es la única plataforma del mercado que lo ofrece, ustedes pueden ver en la imagen que una vez un servidor está activo dentro de nuestra plataforma, y esto funciona para cualquier carga de trabajo que ustedes estén trayendo a Google Cloud, una vez el servidor está activo dentro de la plataforma, si nosotros identificamos que ese servidor no se está utilizando al 100% de su capacidad y está siendo utilizado muy por debajo de ella, van a ver esta alerta amarilla que están viendo en la imagen que les va a decir este servidor en particular podría redimensionarse, podría bajarse a esta capacidad puntual y tú podrías ahorrar esta cantidad de dinero en el mes. ¿Por qué? Porque no nos interesa que nuestros clientes paguen por capacidad que no están utilizando. Nos interesa ser muy proactivos en ayudarles a utilizar de la mejor forma la plataforma, de forma que
los costos que ustedes estén enfrentando para este tipo de soluciones sean simplemente los que realmente corresponden a la necesidad del negocio en este momento. Si su planta de empleados crece por una campaña, porque su negocio está siendo muy exitoso en un momento determinado, pues vamos a tener una utilización mayor y vamos a poder adaptarnos a esa carga adicional que necesiten o a esa disponibilidad de recursos adicional que necesiten, pero si no la tengo no voy a tener que pagar por absolutamente nada que no esté utilizando. Contamos con diferentes tipos de descuentos que nos permiten adaptarnos a esa demanda real que tienen nuestros clientes, pero además premiar ese uso sostenido de la plataforma de forma que puedan acceder a beneficios a medida que los recursos se están manteniendo dentro de Google Cloud. Y el tercer punto tiene que ver con la seguridad. Y la seguridad es lo más importante para muchas organizaciones. Recientemente tuvimos que darle acceso para trabajar desde casa o trabajar de forma remota a muchos empleados que antes no lo necesitaban. ¿Y qué pasó con la seguridad? Pues en muchos casos lo que pensamos fue, pues pongo una VPN y de esa forma los empleados pueden acceder a los servidores donde está la información de la empresa. Pero una VPN no siempre es suficiente. La seguridad requiere de tener en cuenta muchos factores diferentes de cómo se está utilizando la información, quién la está accediendo, en qué momento está accediendo a esa información, por qué la necesita, cuándo la necesita. Para contarles un poco de cómo nos aproximamos a la seguridad en Google, lo resumimos en 4 palabras. No confiar en nada. ¿Qué quiere decir eso? Que cada una de las capas que hacen parte de nuestras soluciones está diseñada de forma totalmente segura, no confía en ninguna de las capas anteriores que hacen parte de la solución, lo que hace que tengamos un enfoque en la seguridad en cada uno de esos diferentes momentos y en cada una de las diferentes capas que hacen parte del acceso. Quiere decir que el hardware que diseñamos es totalmente seguro y revisamos, y cada vez que se inicia el hardware, revisa que no ha sido alterado y que no ha sido manipulado. Esto no solamente ocurre para nuestra infraestructura que viene a ser el backend del servicio que estaríamos prestando de escritorios virtuales para ustedes, también va a ocurrir en esas Chromebooks y en esos dispositivos que podemos poner a disponibilidad de ustedes para que sus empleados accedan a la información. ¿Por qué? Hoy en día es tremendamente factible que un niño, un familiar, alguien pueda utilizar el dispositivo que ustedes le han asignado a su empleado para acceder a Internet y se pueda comprometer la información que está en ese dispositivo. Cuando los dispositivos inician, revisan que no han sido manipulados y nuevamente hacen toda una revisión de qué está ocurriendo en las capas anteriores y ahí sí inicia ese dispositivo. A nivel de sistema operativo, de almacenamiento, de red, de aplicaciones, para cada una de estas capas tenemos diferentes factores que revisamos a la hora de iniciar una aplicación y a la hora de permitir que una persona acceda a un recurso empresarial para asegurarnos de que la persona es quien dice ser, está accediendo solamente a la información que debe acceder de acuerdo con su rol, de acuerdo con el momento del día en el que nos encontramos, para poder garantizar que la información de su empresa está segura. Algo para que se lleven para pensar en el futuro es que de todos los empleados de Google a nivel mundial hay un porcentaje muy bajo que tienen acceso a VPNs. ¿Por qué? Nosotros no confiamos tanto en las VPNs y lo que hacemos es utilizar muchos factores y muchas prácticas diferentes para asegurar nuestra información, para poder disponibilizar toda la información y que yo como empleada de Google sea productiva y pueda acceder a toda la información que necesito para hacer mi trabajo y pueda colaborar con mis compañeros de trabajo y pueda colaborar con mis partners, con mis clientes, con los diferentes usuarios que hacen parte de hacer exitosa a una empresa sin tener que pasar por algo tan sensible y por algo tan fácil de que no esté bien configurado como es una VPN. Si lo quieren conocer más en detalle, envíenos un comentario, con gusto los contactamos para darles más información de cómo hacemos para darle acceso a nuestros usuarios sin tener que utilizar una VPN. A forma de resumen, 4 grandes puntos por los que consideramos que Google Cloud es importante para que ustedes puedan disponibilizar escritorios virtuales para sus usuarios. Primero, flexibilidad. Flexibilidad en costos, en no cobrar por recursos que no están siendo utilizados en un momento determinado y adaptarnos a las capacidades de cómputo que los usuarios realmente necesitan.
Flexibilidad en los dispositivos que le estamos dando a los usuarios finales, que puedan acceder con un equipo lo suficientemente sencillo para que sea muy fácil llevárselo al usuario, entregárselo en una ubicación remota, para que sea muy fácil entregarle un equipo con unas características de pronto muy particulares. Si estoy hablando, por ejemplo, de personas que hacen diseño gráfico, que necesitan escritorios con unas capacidades muy específicas, usuarios que en muchos casos requieren equipos que son mucho más costosos, de uso específico y que en muchos casos no son portátiles y fue todo un reto llevar a sus hogares o al sitio remoto en el que hoy en día están trabajando, poder prestar esas capacidades de cómputo sin que ustedes tengan que hacer grandes inversiones de hardware para esos diferentes tipos de usuarios. Flexibilidad en la forma en que podemos ofrecer los contratos con los que nuestros clientes compran y acceden a nuestra tecnología. Esquemas de costos end-to-end que sean favorables para las organizaciones. No solamente se trata del escritorio virtual como tal que le estoy prestando al usuario final, el costo de una estrategia de este tipo tiene que ver con cómo estoy haciendo los enlaces, qué estoy haciendo a nivel de seguridad, a nivel de licenciamiento de las aplicaciones, a nivel del dispositivo a través del cual están accediendo. Hoy en día, comprar un computador portátil con un sistema operativo cualquiera para que el usuario pueda acceder a correo electrónico, en muchos casos a internet, para poder colaborar a través de soluciones totalmente basadas en la nube. Es un costo demasiado alto para la capacidad que realmente el usuario necesita de ese equipo físico que tiene en sus manos. Entonces, las Chromebooks son equipos que son muchísimo más económicos que cualquier otro PC que ustedes encuentren en el mercado. Son equipos que tienen toda la capacidad de prestarle al usuario el acceso a esos escritorios remotos que voy a tener en la nube. Son equipos diseñados pensando en la seguridad y son equipos diseñados pensando en el mundo cloud. Es decir, son equipos que ya están diseñados para poder aprovechar todas las ventajas de la nube en su organización y que tienen un costo muchísimo más bajo que cualquier otro equipo que ustedes encuentren en el mercado. Y eso es hacer un análisis de costos end-to-end, no solamente cuánto me vale el escritorio, sino cada uno de esos elementos que hacen parte de esa cadena que el usuario necesita acceder para poder llegar a la información que necesita. Y al final, ese backend al que estoy accediendo, ¿cuál es el mejor sitio para ponerlo? ¿Cuál es la mejor forma que me va a dar una menor latencia? ¿Cuál es la forma que me va a dar una mejor escalabilidad para que si ese sistema de backend necesita crecer y expandirse, yo no tenga que hacer una gran inversión en un centro de datos, no tenga que tener un equipo de personas administrándolo físicamente, sobre todo en los momentos en que es un reto tener personas desplazándose geográficamente a un data center particular para hacer la administración de una infraestructura? Tercer punto tiene que ver con disponibilidad y latencia. ¿Cómo nos aseguramos de que esos escritorios virtuales están disponibles cuando mi usuario lo necesita? Con todo el tema de trabajo remoto, los horarios de trabajo han tenido que ser flexibles para adaptarse a las necesidades reales de mis empleados, de mis clientes, de forma que es más importante aún que la disponibilidad de los sistemas se adapte a esas necesidades que tienen mis usuarios finales. Y además, que lo hagan con una latencia lo suficientemente baja que haga posible su trabajo. No me gano nada con un sistema que está disponible, pero que mi usuario se demora minutos en poderse conectar a una VPN, o que mi usuario se demora minutos en poder acceder a un sistema de facturación, por ejemplo de SAP, para poderle entregar información relevante a mi cliente final. Y de nada me sirve tener una latencia muy baja si, por ejemplo, estoy tratando de hacer una renderización 3D de un sistema que, si tengo una latencia mayor a 80, 90 milisegundos, desde donde estoy en Latinoamérica a ese centro donde me lo están prestando, simplemente la renderización no funciona. Por último, innovación. Y esto es algo que es supremamente importante y es algo con lo que nos identifican como marca en Google. Tenemos una práctica establecida de hace muchos años de cómo hacer esa transformación cultural, de cómo emocionar a la gente de trabajar de una forma diferente. Un gran reto que han tenido las organizaciones hoy en día con todo este tema de moverse al trabajo remoto es cómo mantengo a mis empleados motivados, enganchados,
¿Cómo hago que sean productivos con esta nueva forma de trabajar, que sean productivos con esta nueva forma de acceder a la información, de colaborar? ¿Cómo hago que realmente esa colaboración que antes se daba en una oficina ahora se pueda dar de forma remota? Contamos con partners especializados en poder hacer esa consultoría de transformación real, que no solamente sea llevarte las mismas herramientas que tenías en la oficina a otro lugar, sino que realmente habilite la comunicación de un equipo para que así esté disperso geográficamente, tengamos la facilidad de colaborar, de dar ideas, de explotar realmente esa diversidad que tengamos en el equipo para lograr atender de mejor forma a nuestros clientes y para podernos adaptar a sus necesidades reales. Así que estamos muy interesados en poderles ayudar con esas prácticas de cómo adaptarnos a una forma diferente de trabajo y de cómo adaptarnos a esas necesidades que tienen nuestros empleados hoy en día que están accediendo a través de esos escritorios remotos. Para finalizar, los quiero dejar con la invitación de que cuando reciban el QR code para hacer preguntas sobre esta sesión, entren a ese formulario. Todas las preguntas que ustedes tengan las vamos a estar respondiendo a través de la página en la que va a estar este video. Nos interesa muchísimo conocer cuáles son los retos que tienen hoy en día, cuáles son las preguntas que tienen alrededor de este tipo de soluciones, cómo podemos ayudarles a ser mucho más eficientes y a acercar todo este gran poder de innovación a sus equipos en cualquier momento. Gracias.